Buenas noches, apreciables hermanos. Una bendición poderles saludar, mis amados. De nuevo estamos acá para compartir la palabra y para que podamos ser edificados a través de la misma. Leemos en Colosenses 2, del verso 5 al 7. Nuestro tema es el andar en él, arraigados y sobreedificados. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmaos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Padre, gracias por esta palabra, por este consejo, por esta verdad. Pido que esta palabra provoque bendición, edificación, fundamento y determinación por tus cosas santas. Te agradecemos en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Pablo nos está hablando desde el capítulo 2, verso 1, lo que escribe a los colosenses. Quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por ustedes y por todos los que están en la Odisea y todos aquellos que nunca han visto mi rostro. No dice Pablo que no lo conozcan en Colosas, ni dice que nunca haya podido estar allá. Él dice que la lucha que él tiene por la región de Asia, Colosas, que es parte de Frigia, la Odisea, que está muy cerca de Colosas, y demás lugares cercanos, donde ya hay una obra establecida, pequeña, en un hogar, pero que él intercede, ora permanentemente por ellos, y aunque está lejos y está en una prisión, eso no le impide tener una lucha espiritual, una pelea en el espíritu contra los espíritus de engaño, de mentira que se mueven en Colosas, en la Odisea, en la región de Frigia. Todo esto que Pablo nos enseña es que las batallas espirituales se tienen aunque uno no esté en el lugar, aunque esté a distancia, aunque esté muy lejos. La lucha y la pelea que Pablo sostiene o que mantiene permanentemente por el desarrollo, por el bienestar de la iglesia de Colosas y de la Odisea. Es una pelea que no es física, que no es contra ningún humano en el sentido de oración y de guerra espiritual, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y contra malicias espirituales en las regiones celestes. Pablo quiere que desarrolle la iglesia de Colosas
y que no vaya a caer en ningún error doctrinal por las filosofías y las huecas sutilezas que se mueven en la región para tratar de engañar y de quitar el fundamento y de quitar la principalidad de Jesús en la vida de los creyentes. Pablo sostiene una batalla o sostiene una guerra permanentemente por los colosenses. Y él les escribe, le dice, pero quiero que sepáis cuán gran lucha, pelea en el Espíritu sostengo o mantengo por ustedes en medio de la oración, en medio de la guerra espiritual, en la adoración. Continuamente oro por ustedes para que estén firmes, para que estén determinados en la fe por el Señor y lo que les ha sido enseñado lo mantengan. Y nadie puede engañarlos ni llevarlos por un rumbo distinto que lo que yo les he enseñado o los que les he enviado como Epafras para que pueda predicarles, no se aparte de los principios de la palabra de Dios. Que el fundamento que hemos sembrado en ustedes sea el que rija su vida. La gran lucha que Pablo tiene, la tiene contra ese espíritu de error que está trabajando en contra de los colosenses. Y aunque Pablo está a distancia, preso en una cárcel, eso no le impide orar, interceder, clamar y declarar palabras por los colosenses, atar y amarrar a los espíritus de error o a los espíritus de la región que continuamente tiene una batalla espiritual. Pablo, para el desarrollo de las diferentes iglesias, entraba en batallas de oración, de intercesión, de clamor, de declaraciones continuas, una lucha espiritual. Y esa gran batalla que él tiene espiritual a distancia, la tiene para mantener la fidelidad, la integridad y la firmeza de los colosenses hacia la palabra de Dios y la primacía de Jesucristo por encima de cualquier conocimiento. Pablo tiene esa lucha y dice que la lucha la tiene para que ellos sean consolados, fortalecidos en el Espíritu, para que ellos estén unidos en amor. Pablo clama porque el Espíritu los consuele, porque la carta los consuele, porque la carta los anime y los provoque a la unidad y al amor hasta alcanzar el conocimiento pleno, las convicciones en Dios y conocer el misterio del Padre y el misterio del Hijo. Pablo clama por fortaleza, intercede por consuelo, intercede por la unidad de esa iglesia de Colosas y por la de la Odisea y las que están en la región, aún los que no conocen su rostro. La intercesión, la oración no tiene límite, no tiene distancia. Y aunque no podemos llegar físicamente a los lugares o ver a las personas, nuestras intercesiones
Nuestras oraciones y nuestras peleas en el Espíritu provocarán firmeza, victoria, establecimiento y una fe determinada por el Señor. Y esta es una lucha que tiene el apóstol, una carga que tiene el apóstol por las diferentes iglesias, misiones, regiones y todo lo que se está dando en Asia para detener la obra de Dios. Aunque Pablo estuviera con cadenas, eso no impedía que siguiera batallando, que siguiera orando y peleando la buena batalla espiritual desde el lugar donde estuviera. Y todo ese clamor y esa lucha y esa pelea espiritual que tiene Pablo contra esos espíritus que quieren hacer que el pueblo de Dios agarre por otro rumbo es tan fuerte, pero gana la batalla desde la prisión donde está. Pablo sabe que la oración, que el gemido, que el clamor, que las declaraciones de la palabra tienen un efecto extraordinario a distancia, que aunque no se vaya físicamente, espiritualmente hay un efecto, hay una experiencia de victoria, hay un doblegar la oposición espiritual y los espíritus que se mueven para dañar de esa manera. Y Pablo dice, ¿cuán lucha sostengo? Significa que permanentemente tenía esta batalla, esta lucha espiritual, pero él la sostuvo, la mantuvo hasta encontrar respuestas en el Señor. Además, Pablo dice, en quien están escondidos todos los misterios o todos los secretos del conocimiento. En Dios están escondidos todos los misterios, todos los secretos íntimos del conocimiento, de la inteligencia. En Él estamos plenos, en Él encontramos todo. En Jesús lo tenemos todo, Él es el todo y en todos. Él es la sabiduría de Dios y en Él están escondidos los misterios del conocimiento, de la inteligencia. En Él se encuentra todo, en Él está escondido todo. Y si buscamos a Dios y tenemos comunión con Él, encontraremos muchas de las respuestas a las interrogantes, a las preguntas que continuamente nos estamos haciendo. Pablo nos enseña en este capítulo 2 de Colosenses que podemos tener guerras y batallas aunque físicamente no estemos en el lugar. Que tendremos efectos y logros espirituales de donde estamos orando, intercediendo y declarando la palabra y la fortaleza y la unidad y el bienestar y la firmeza de la fe por medio de la oración, de la intercesión, de la declaración, de la batalla espiritual, de declarar la palabra. Pablo hacía decretos apostólicos desde la cárcel y mantenía una lucha espiritual continua hasta que los colosenses llegaran al pleno conocimiento del Señor Jesús y pudieran conocer el misterio del Padre y de Cristo Jesús. Todo esto que estamos predicando es la lucha, es la batalla que enfrenta un apóstol por las iglesias que cubre, por las iglesias que funda, por los ministros para ayudarlos. De alguna manera le informaría Epafras, que era el pastor
en Colosas la condición, lo que se estaba moviendo, la lucha que estaba teniendo. Y entonces Pablo, desde la cárcel, comienza a clamar, a declarar, a decretar. Y se volvió una lucha espiritual sostenida, la mantuvo por mucho tiempo para que tuviera los efectos y se mantuviera firme la iglesia de Colosas, en quien están escondidos todos los secretos y los misterios del conocimiento. Y eso lo digo, dice Pablo, para que nadie los engañe. La plenitud de Dios, la plenitud de Jesucristo, no necesita ninguna filosofía o ningún agregado o ningún pensamiento humano. La plenitud del conocimiento se encuentra en Jesús. Y no necesita ayudas, ni letanías, ni tradiciones, ni costumbres. La fe en Jesucristo, el andar en el Espíritu. Pero ahora en el verso 5, Pablo dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros. Esta experiencia de Pablo va mucho más allá de lo lógico, de la razón, de lo natural o de lo físico. Pablo entra en tales batallas por los colosenses que como que él tuviera la experiencia en el espíritu de estar presente en espíritu a una distancia bien larga de donde él está a donde está ubicada Colosas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, Pablo dice, físicamente no puedo ir. Estoy limitado, estoy en una cárcel, tengo cadenas, estoy ausente de ustedes en cuerpo. Pero él repite, pero no obstante, en el espíritu estoy con vosotros. Cuando yo vi esto, dije, bueno, yo puedo estar en espíritu con ustedes. Puede ser un dicho, puede ser un decir, bueno, estoy con ustedes, aunque no puedo ir físicamente, estoy con ustedes, en espíritu. Pero Pablo habla más que un dicho o que algo que se le ocurre en el momento. Pablo dice, pero estoy, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden. Aquí me hace pensar un poquito más como que Pablo tuviera una experiencia en el espíritu mucho más profunda de solamente un dicho, sino una vivencia o una experiencia tan profunda como cuando dice, reunidos vosotros con mi espíritu, y el tal se ha entregado a Satanás. Como que Pablo estuviera presente en espíritu con los colosenses y se gozaba al verlos y al saber su condición y mirando vuestro buen orden. Ahora, ¿con qué ojos miraba el buen orden que ellos tenían? Si estaba con ellos y se gozaba con ellos, no era una idea o una palabra, era una vivencia en el espíritu. Y mirando vuestro buen orden, eso ya va mucho más profundo. El orden de una iglesia, el orden de un culto, el orden que tienen en sus reuniones,
la manera en que alaban, la manera en que sirven, la manera en que predican, la manera en que enseñan. Pablo la mira. Ahora yo digo, ¿cómo? Mirando vuestro buen orden. Bueno, si físicamente no podía ir, ¿con qué ojos miraba? ¿Cómo él podía observar el buen orden? El Espíritu podía enseñarle todo eso. No con una visión, porque Pablo dice, estoy con vosotros. Esto significa que Pablo podía llegar a ellos por el Espíritu. Quizá Dios le daba una experiencia de ese tipo para consolarlo por las limitaciones que habían. Tal pareciera que la misma situación, la misma presión y la misma circunstancia, la misma carga y la lucha que él tiene, como que el Espíritu lo hacía ver, lo hacía entender y lo hacía ver orden, gozarse en la alabanza con ellos, mirar su buen orden. Ahora, ¿cómo lo miraba? Pablo está diciendo que los colosenses son bien ordenados para alabar, que son bien gozosos para cantar, que son bien ordenados para hacer las cosas en la iglesia, que son gozosos y expresivos para cantar y que él se goza con ellos, mirando vuestro buen orden. Aquí Pablo habla no solo de una batalla que tiene con espíritus desde la cárcel, espíritus de error, filosofías huecas y extrañas sin ningún fundamento. El hablar de ángeles y adorarlos, algo fuera de los principios de la palabra. Jesús es la cabeza de todo principado y de toda potestad, y todo se hace y se comienza en la cabeza. Todo lo demás es un error. Mirando vuestro buen orden, como que Dios, en medio del problema que tiene Pablo y la limitación corporal, como que lo transportara en el Espíritu y lo hiciera ver el buen orden que ellos tienen. Y no solo el buen orden. Pablo no solo miró el buen orden. Pablo no solo estaba con ellos, sino se gozaba con ellos. Mirando vuestro buen orden. A Pablo nunca lo vieron, pero Pablo sí los vio a ellos por una experiencia específica del Espíritu. Y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Yo he visto no solo el orden que tenéis, dice Pablo, escribiéndoles, sino también he visto la firmeza de vuestra fe en Cristo. Esto me hace pensar las experiencias profundas que tiene Pablo desde una cárcel batallando con potestades o con espíritus engañadores o con espíritus de filosofía vacía, sin fundamento, razones profundas ausentes de la verdad. Como que Dios le permite esa batalla y como que le permite estar con los colosenses, gozarse, verles y supervisar su buen orden, su firmeza en la fe. Esto me hace pensar las dimensiones espirituales en las que se mueve Pablo en medio de la limitación, de la falta de libertad, de lo incómodo de las cadenas, pero no dejó de orar, de clamar y de hacer guerra, y no dejó de ver la condición de los colosenses.
Y no dejó de gozarse con ellos y estar con ellos y de verlos en el Espíritu, y mirando a vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Cuando veo esto, entiendo las experiencias que el Espíritu trae en medio de la limitación, del sufrimiento, de la carga, de la angustia de Pablo y de su función ministerial, que aún en la cárcel nunca dejó de ser ni dejó de funcionar. Y el Espíritu le da tales experiencias para que su función siga firme, y por el amor de los colosenses y por la firmeza de ellos, Dios trabajó en espíritu de esa manera. Pablo habla de su experiencia sobrenatural en el Espíritu y le escribe como la palabra del Señor, como el fundamento para ciertas experiencias que el Espíritu da en determinados momentos en que las circunstancias son difíciles, en que no podríamos físicamente hacer muchas cosas, pero sí podemos hacerlas en el Espíritu. Por tanto, dice Pablo, les escribe a los colosenses: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, así debéis andar en Él. Por tanta situación adversa, por tanta lucha, por tanto engaño, por tanta herejía, o como decían los gnósticos, el pleno conocimiento, y toda oposición que enfrentáis, yo les doy un consejo. De la manera que han recibido al Señor Jesucristo, por medio de la fe en la palabra, por medio de la determinación hacia Jesucristo nuestro Señor. Así como habéis recibido al Señor por la fe en su palabra, por la confianza en sus principios. De esa manera que habéis recibido al Señor Jesucristo fundamentados en la fe, así es que deben andar en el Señor, confiados en Él totalmente. No deben ponerle atención a otras ideas, a otros pensamientos, a errores, a filosofías que los van a apartar de la fe en Jesucristo. Así es que debemos andar ahora también nosotros en el Señor, confiando totalmente en Él. No necesitamos más conocimiento, más ideas, no necesitamos ninguna tradición, no necesitamos ninguna costumbre, no necesitamos ninguna idea fuera de la verdad. Así como hemos confiado para la salvación en Jesús, así debemos confiar en Jesús totalmente, todo el tiempo. Debemos mantener la firmeza de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Mantengamos nuestra firmeza, mantengamos nuestra fe, mantengamos nuestra confianza en el Señor, porque en el Señor están escondidos todos los misterios del conocimiento. Si de esta manera es como podemos mantenernos fieles. Colosenses,
Si ustedes quieren mantenerse fieles al Señor, esta debe ser la manera o la forma en que ustedes deben actuar, moverse y vivir, firmes, determinados y confiados totalmente en el Señor por medio de la fe. No necesitan más, dice Pablo. Y luego en el verso 7, arraigaos y sobreedificaos en él y confirmaos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Esto que dice Pablo, arraigarse, es echar raíces profundas. Así como la palmera, que es alta, que es firme, y que pueden haber vientos, y vientos muy fuertes, y aguaceros fuertes, pero el viento solo mueve a la palmera. Pero las raíces de una palmera son bien profundas y son bien sólidas, que los vientos no la pueden botar o no pueden quebrar ni destruir su firmeza. Debemos arraigarnos en la fe en el Señor y en su palabra. Debemos echar raíces profundas en la fe y en la palabra y en Jesucristo, que es el objeto de nuestra fe. Arraigados. No importa así que vengan vientos, oposiciones, adversidades, tentaciones. Si tú echas raíces profundas en Dios, ninguno te va a botar del camino, ni apartar de la fe, ni de la firmeza en la confianza que tienes en el Señor. Debemos estar sobre edificados, viviendo en el Espíritu. Si hemos sido edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, debemos sobreedificar nuestra vida viviendo, accionando y actuando en el Espíritu, para que lo que sobreedifiquemos cuando venga la prueba de la fe no destruya lo que edificamos por hacerlo en la carne. Debemos sobreedificar en oro, en plata y en piedras preciosas. ¿Qué significa esto? Que el fuego de la prueba puede venir a nuestra vida para probar nuestra fe. Pero si hemos sobreedificado en oro, lo divino, el oro, el fuego no lo destruye, sino lo purifica. Si edificamos en la plata, en la justicia de Dios, en el Espíritu, aunque venga el fuego de la prueba, no destruirá la plata. El fuego de la prueba purificará la plata y saldrá reluciente y lucirá mejor tanto la plata como el oro. Y las piedras preciosas, edificad en el fruto del Espíritu. Cuando venga la prueba, las piedras preciosas, el fuego las purifica y las hace brillar más. Pero si por el contrario sobreedificamos en madera, en paja o en hojarasca, cuando viene el fuego, quemará y hará cenizas la madera, el heno o la paja, y de la hojarasca no dejará nada. Eso es sobreedificar
en la carne. Y necesitamos edificar en el espíritu. ¿Qué representa la madera? Lo puramente humano. ¿Qué representa la paja? Lo vano de la vida natural. ¿Y qué representa la hojarasca? Lo que hace bulto, pero todo es fingido. De eso no queda nada. Necesitamos sobreedificarnos en el espíritu para que el fuego de la prueba nos purifique y nos haga brillar más para la gloria del Señor. Debemos estar confirmados en la fe a través de las vivencias, de las experiencias, de las respuestas y de los cambios que Dios trae continuamente a nuestra vida, dándonos respuestas, dándonos victorias y mostrándonos su fidelidad. La forma en que Dios nos confirma en la fe, en lo que hemos oído, en lo que hemos sido enseñados, es por medio de las respuestas, por medio de los testimonios que Él nos permite y nos confirma que Él es real y que sus promesas son reales. Debemos estar confirmados en la fe por medio de las respuestas y de las experiencias y de las vivencias que Dios nos permite. Y de la manera como habéis sido enseñados. Mire cómo dice, así como habéis sido enseñados. La enseñanza de la palabra, el oír la predicación, el ser edificados con la enseñanza, es algo que no debemos dejar nunca por un lado. Aunque ya sepas ciertas cosas, aquí no es asunto de lo que sabes, sino es un asunto de lo que practicas, de lo que accionas y de vivir por la enseñanza de la palabra que se nos ha dado. Así como habéis sido enseñados. Por eso necesitamos oír continuamente la enseñanza de la palabra. Por eso debemos dejar por un lado todas las demás cosas como prioridad, para darle prioridad a la palabra, para que hagamos así como hemos sido enseñados. De la manera que habéis sido enseñados y educados, de esa manera es que debes de vivir, de esa manera es como debes actuar, de esa manera es como debes pensar, de esa manera es como debes sentir. Con la enseñanza, por la enseñanza, en la enseñanza de la palabra de Dios, puede ser edificado. La educación y la enseñanza de la palabra es para practicarla, es para hacer la vida, es para echar mano de ella y poder vivir una vida diferente a la que el mundo tiene. Abundando en acciones de gracias, otra cosa importante, no solo la enseñanza, y también abundar en alabanza y acciones de gracias a Dios. Hoy que no estamos en los servicios presenciales, pero sí estamos en los servicios virtuales, bueno, que sospecho que pueda ser así. No solo necesitamos la palabra, la enseñanza, la educación, sino también necesitamos la alabanza, la adoración y la acción de gracias. Te voy a decir algo. Cuando venimos a la casa de Dios o nos conectamos a través de estos medios preciosos y solo queremos oír la palabra,
nos estamos volviendo un poco egoístas. Queremos comer, queremos recibir, queremos llenarnos, cuando solo queremos oír la palabra. Pero cuando entendemos que debemos venir a la casa o que debemos estar en casa y en la transmisión de la alabanza y de la adoración, tenemos que adorar, alabar y darle gracias a Dios. Porque entonces dejamos de ser egoístas y entonces comenzamos a darle a Él lo que le llena, lo que le satisface, lo que le sustenta. Tu alabanza, tu adoración, tu acción de gracia. Debes alabar, debes adorar, debes darle gracias. No solo oír su consejo, oír su palabra. Tenemos que entender que tenemos que abundar en alabanza a Dios, que tenemos que abundar en adoración para Dios y que tenemos que abundar en darle gracias continuas a Dios. En medio de esta cuarentena y de los efectos que ha dejado esta pandemia, Dios ha sido fiel. Te ha dado respuestas, te ha dado provisión, te ha cuidado y te ha protegido, te ha bendecido y te ha hecho estar en paz. Tú tienes que darle gracias a Dios. Dad gracias a Dios en todo. Pablo les está diciendo a ellos, colosenses, la fórmula para arraigarse en Dios es practicar la enseñanza y la educación que recibes de la palabra de Dios. Para mantenerte arraigado, firme y sobreedificado en Dios y no moverte, tienes que vivir en el Espíritu, pero tienes que alabarlo, adorarlo y darle gracias por todo lo bueno que Él es y por todo lo bueno que hace contigo. Debemos alabar a Dios. Si tú eres un predicador, un adorador, un músico, un evangelista, un maestro, un profeta, necesitas la educación y la enseñanza de la palabra. Pero necesitas adorarlo, bendecirlo, darle gracias y darle culto en tu casa. Y darle culto cuando te conectas y alabamos a Dios. Eso te hará firme, te hará sólido y te hará edificarte y estar aferrado, enraizado en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y ningún viento, y ningún engaño, y ninguna filosofía, y ninguna costumbre, y nada esotérico te podrá apartar de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas encontré una palabra que creo que es bueno que la compartamos. Gálatas 5, 16 y 17. Pablo le escribe a los Gálatas y dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Para andar en él, arraigados y sobreedificados y confirmados en la fe, y practicando la enseñanza
y alabando y adorando a Dios. Pablo dice que debemos de andar en el Espíritu, de movernos por el Espíritu, de vivir en el Espíritu, de accionar, de actuar en el Espíritu, de decidir vivir por el Espíritu de Dios. Y que no satisfagáis los deseos de la carne. Esta lucha que tenemos de dos naturalezas, una espiritual y la otra carnal, entre el hombre nuevo, el hombre espiritual, y el hombre viejo, la carne, tenemos que andar continuamente en el Espíritu. Y cuando andemos en el Espíritu, por la palabra, por la vivencia, por la práctica de la enseñanza, procuremos ya no satisfacer los deseos de la carne. Esos deseos que se levantan, esas ideas sucias que se levantan. La carne está podrida y tira hacia las cosas pecaminosas y a las cosas del mundo. Ya no satisfagas las obras de la carne. Anda, piensa, actúa en el Espíritu. Y de esa manera no vas a satisfacer las obras de la carne. Luego dice el verso 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Esta lucha que enfrentamos interna entre las dos naturalezas que tenemos ahora, la espiritual y la carnal. El deseo que tiene la carne por su naturaleza es en contra de lo puro, de lo santo y de lo recto del Espíritu, y va en contra. Y es una oposición contra las cosas del Espíritu. Y el deseo del Espíritu es en contra de la carne. El deseo del Espíritu es lo santo, en lo puro, en lo correcto, en lo que agrada a Dios. Y es en contra de la carne. La naturaleza de la carne tira al pecado, pero la naturaleza del Espíritu tira a la obediencia y a la santidad. La carne tiene deseos impuros. El Espíritu tiene deseos puros. La carne está enferma de pecado, pero el Espíritu es puro y es santo. Esa lucha que enfrentas la vas a vencer rindiendo la carne y andando en el Espíritu. Y estos se oponen entre sí continuamente para que no hagáis lo que quisierais. Si el Espíritu te pone a hacer lo correcto, hay una lucha con la carne. Si el deseo de la carne, que es lo incorrecto, hay una lucha del Espíritu. Pero tú y yo, que sabemos que debemos agradar a Dios, que debemos llenar su corazón, que debemos de adorarle con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestra voluntad, sabemos que no debemos hacer lo impuro, lo incorrecto, lo pecaminoso, sino por el Espíritu tenemos que hacer las cosas correctas que agradan a Dios,
pureza, la santidad, la obediencia, viviendo la verdad para agradar y llenar el corazón de nuestro Dios. Debemos de andar en el Espíritu, meditando la palabra, teniendo oración y comunión con el Espíritu, para que fortalecidos por el Espíritu podamos vencer la carne. Jesús dijo: velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, pero la carne no, porque la carne está enferma y no puede hacer la voluntad de Dios. Su naturaleza es otra. Por eso debemos de orar y por eso tenemos que alimentarnos de la palabra para renovar el espíritu de nuestra mente y pensar como Dios piensa y pensar como nos han educado, como nos han enseñado, como nos han adiestrado, de una forma distinta y de una forma correcta. Esto que estamos predicando hoy, andar en él arraigados y sobreedificados, es la forma en que podemos alcanzarla. Andar en el Espíritu y no satisfacer más las obras de la carne. Porque la lucha que tú tienes, que yo tengo y que todos tenemos, es entre el deseo de la carne y el deseo del Espíritu. El Espíritu te impulsa a orar, la carne te dice: no, hombre, descansa un poco, pensá en ti. El Espíritu te dice: lee la palabra. Y la carne te dice: no, hombre, distráete en otra cosa. Todo lo bueno que el Espíritu te impulsa y a donde te quiere llevar, encuentra la oposición de la carne. No, perdónalo, bendícelo y olvídalo. La carne te dice: no, lo que te hizo fue muy duro, no lo perdones. Recházalo. Es totalmente contraria la naturaleza de la carne a la naturaleza del Espíritu. Pero nosotros que hemos nacido de nuevo, debemos andar arraigados y sobreedificados en él, para poder vivir la palabra y mostrar que somos hijos de Dios. Esta enseñanza es una buena enseñanza que tú puedes practicar, que tú puedes poner por obra, que puedes volverla a oír y sacarle el provecho necesario. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Por eso nuestra lucha no es carnal, es en el Espíritu. Y tenemos que ganar las batallas en el Espíritu, como Pablo la gana estando preso y estando en batalla, y no dejar en ningún momento de hacerla ni de alcanzar la victoria y los objetivos de beneficio para la iglesia y para el pueblo de Dios en general. Cierra tus ojitos y hagamos una oración. Padre, gracias por esta enseñanza. Gracias por esta palabra. Gracias por este consejo. Gracias por estas verdades. Y gracias porque tu misericordia es para siempre. Yo te pido que nos ayudes. Botamos la carga, botamos los pensamientos, botamos las emociones puramente humanas, botamos las actitudes, las acciones y las decisiones contrarias a tu palabra. Nos entregamos a ti de corazón. Queremos agradarte. Queremos que nos llenes de ti. Anhelamos oír tu palabra. Anhelamos alabarte y adorarte.
Y yo pido a Dios que nos dé la oportunidad de ya hacerlo reunidos presencialmente y que podamos hacerlo juntos y que podamos juntarnos prudentemente de la manera que nos aconseja salud, para que podamos darte gloria y alabanza presencial y que tengamos acciones de gracias para contigo por lo bueno que eres, por lo bueno que haces y por el plan precioso, eterno que tienes para nosotros. Ayúdanos a ser el medio de bendición para mucha gente que no te conoce y aún ser un agente de bendición para la gente que te conoce. Prepáranos, haznos firmes, dependientes de ti totalmente. Que vivamos ordenadamente, gozándonos y alabándote con todo el corazón. Y que estemos firmes en la fe a través de tu palabra. Bendigo a todos los hermanos que nos han escuchado y pido que despiertes el deseo en ellos de buscarte, de anhelar tu palabra, de escuchar tu palabra y de darte a ti la prioridad en todas las cosas, para que en el resto de sus cosas tengan una respuesta y una bendición tuya. Gracias, Señor. Los bendigo a todos. Espero tenerlo de nuevo el próximo viernes, que será un privilegio para nosotros poder estar en comunión de esta manera con ustedes. Un abrazo, una bendición y esperemos pronto el poder reunirnos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.